Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Siempre es importante subrayar la estrecha relación que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, sobre todo teniendo en cuenta que los evangelistas son en muchas ocasiones personas muchísimo más en sintonía con la Escritura que nosotros. Por eso nosotros leemos las lecturas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no con la capacidad de comprensión muchas veces ni de penetración que tenían las personas contemporáneas de Jesús, sino de una manera mucho más despegada. Y esto lo traigo a colación del Evangelio de San Mateo. Tiene una reminiscencia muy importante respecto del Pentateuco. Lo que está tratando de hacer el evangelista es indicar que nuestro Señor Jesucristo es el nuevo Moisés. Así como Dios dio en el Antiguo Testamento la ley por medio de Moisés en los 5 libros del Pentateuco, el Evangelio de San Mateo está dividido en estos grandes bloques. Así como Moisés recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, ahora Jesús, en un nuevo Sinaí, subiendo al monte, va a superar, a perfeccionar y llevar a plenitud lo que Dios dijo al pueblo de Israel en el nuevo Israel, en el Sermón de la Montaña. Y así entramos de lleno en el capítulo 5 de San Mateo, en sus primeros 12 versículos. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Mirad, como Moisés sube al monte al encuentro con Dios, así nuestro Señor Jesucristo sube a la montaña para hablar al pueblo en nombre de Dios, con la novedad radical de que Él es Dios mismo que habla a su pueblo en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne, es el mismo Dios que ha bajado a la cima del monte y va a hablar a su pueblo con palabras definitivas, palabras para siempre. Y además dice que se sentó. Siempre digo que en el Evangelio no hay nada superfluo, ninguna palabra está de más, todo significa algo, todo está inspirado por el Espíritu Santo. Sentarse no es señal de que una persona está cansada de subir a la cima de una montaña. Sentarse es una señal de autoridad, es señal de que alguien va a hablar con poder, con una palabra eficaz, alguien que está autorizado a enseñar, no solo a enseñar en nombre de Dios, sino que es el mismo Dios el que enseña a su pueblo y comienza a dar la ley del nuevo pueblo, la ley que va a gobernar la nueva alianza, el nuevo y definitivo pacto entre Dios y su pueblo. Dichosos los pobres, empezó enseguida a enseñarles. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan y digan cosas falsas de vosotros a causa mía. Alegraos y saltad de gozo, porque vuestro premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Mirad, la palabra de Dios nos presenta el comienzo de lo que se llama el Sermón de la Montaña, que se extenderá a lo largo de estos 5 capítulos como un nuevo Pentateuco,
como una nueva y definitiva revelación. Esto es lo que marca el sentido de la palabra de Dios y nos presenta un nuevo modo de vivir, un modo de vivir que nos supera, que nos desborda, para la que nos sentimos completamente incapaces. Nadie puede vivir estas palabras sublimes de Jesús con sus propias fuerzas. No está en nuestra naturaleza herida por las consecuencias del pecado original y no está al alcance de aquellos que tantas veces hemos tropezado con el misterio del pecado. Por eso, cuando escuchamos bienaventurados los pobres, o los que tienen hambre y sed de la justicia, o de los que son misericordiosos, de los que lloran, de los que son limpios de corazón, o trabajan por la paz, o son perseguidos por causa de la justicia. Mirad, si nosotros de verdad nos creyéramos estas palabras, si las lleváramos a la oración, si este fuera el contenido de nuestra plegaria, si hoy tuviera el coraje de ponerme delante de una cruz, de arrodillarme delante del Santísimo Sacramento de la Eucaristía y rogar con lágrimas en los ojos: Señor, concédeme la gracia de ser pobre, o de ser humilde, de tener limpio de corazón, de no tener miedo al sufrimiento, de trabajar y de sentir hambre y sed de justicia, de trabajar por la paz, de no tener miedo a ser perseguido por la justicia, porque creo en ti, creo en tu cercanía, creo que tú no juegas con la felicidad de quienes no juegan con tu fidelidad, de que tú me quieres y me amas, y que no voy a ser un desgraciado si soy pobre o misericordioso o trabajo por la paz. Muy al contrario, que voy a ser feliz. Que precisamente en esto consiste la palabra dichosos, en esto consiste el llamarnos bienaventurados. Benditos nosotros, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si de verdad nos creemos estas palabras del Evangelio, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Dichosa tú que has creído, le dice Isabel a María, dichosos vosotros, dichoso yo, dichosos todos, si de verdad como María damos credibilidad a la palabra que hoy se nos revela. Que yo me crea de verdad que si lloro como cristiano, seré consolado por Jesús, que siempre que sufra se me dará la herencia de la tierra, que cuando tenga hambre y sed de la justicia voy a quedar saciado, y que si yo soy misericordioso con los hombres mis hermanos, sé que alcanzaré misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque sé que si tengo limpio el corazón, te veré cara a cara, y no tras el umbral de la muerte, sino que te veré cara a cara aquí y ahora, porque contemplaré tu rostro, y te podré reconocer en la bendita Eucaristía, y en los hombres mis hermanos, y en los demás sacramentos, y en los pobres, y en los que lloran, y en los que sufren. Que no tenga miedo a defender a los pobres, a los oprimidos. Que yo me crea de verdad que si soy perseguido por causa de la justicia, sé que heredaré un día el reino de los cielos. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos obispos, cuántos seglares son oprimidos, son perseguidos, sufren a causa de la justicia? ¿Cuántos padecen por defender los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos religiosos de sus hermanos? ¿Cuántas personas hay ahora mismo en la cárcel por defender los derechos de los demás? A veces no le damos importancia, o quizá que incluso parece que eso no tiene nada que ver con nuestra religión, y no es verdad, tiene muchísimo que ver. ¿Cómo puedo, por ejemplo, comulgar la Eucaristía
y no tener limpio el corazón? ¿Cómo puedo celebrar misa y no amar a los pobres y querer estar cerca de ellos y socorrerlos en su pobreza? ¿Cómo puedo trabajar por la paz y no darme cuenta que ese don brota del misterio de la comunión eucarística? ¿Por qué voy a tener miedo a ser perseguido a causa de la justicia, si a mí tú me has prometido el reino de los cielos? Qué día tan bonito para ponernos de rodillas y rezar, llevar a la oración, pedir con lágrimas en los ojos, que yo me crea de verdad que voy a ser dichoso si pongo en práctica estas palabras de Jesús.